Fin de semana largo comienza Agenda Joven, bienvenidos. Estamos con una discusión que diríamos que es permanente. Es que el modelo de sociedad se encuentra agotado. Para muchos sí, para otros ha sido la clave del éxito económico de este país, para otros la cuna de la desigualdad en la parte económica. El aspecto cultural también es otro de los lados que hay que analizar, la sociedad, en fin. ¿Está agotado este modelo de sociedad o simplemente tiene que renovarse y mantenerse como está? ¿Cómo vieron los cambios? Lo discutimos con nuestro panel. A mi izquierda, don Julio Sarmiento del Partido Comunista. Julio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Por acá, don Pablo Ortúzar del IDES, Instituto de Estudios de la Sociedad. Hola. Por allá, Idea País, representado por don Claudio Alvarado. ¿Cómo estamos, Claudio? Buenos días, Pablo, muy bien. De Revolución Democrática, don Nicolás Valenzuela. ¿Qué tal? Lo he tratado de don. ¿Ven cómo le estoy dando pelo? Claro, me estaba tratando de igualar ahí. Se te va perdiendo. Claro, al rato se va perdiendo. Oigan, muchachos, me gustaría que cada uno me definiera el modelo de sociedad en el cual estamos viviendo en poquitas palabras para sentar el presente y de ahí empezar más que la discusión. ¿Quién quiere partir? Por allá, Nico, parte. A ver, poquitas palabras. Cuando hablamos, para mí, tratar de acotar la discusión, cuando hablamos de modelo de sociedad, yo creo que estamos, básicamente, yo lo entiendo como tres cosas. Cierto ordenamiento institucional, cierto también visión de cómo se organiza el tejido socioproductivo de la sociedad, y tercero también cierta realidad o debate en el ámbito más bien de la cultura de una sociedad. Yo no soy el experto en los temas de teoría, digamos, para hacer esas definiciones, pero yo entiendo que hay ámbitos de disputa y de discusión en esos tres espacios, y que uno finalmente, la forma en que se expresa el modelo, por así llamarlo, tiene que ver con una visión de las personas, de ciertos valores, del entendimiento de la relación entre las personas, los grupos de personas y también la sociedad entera en estos tres ámbitos, básicamente. Uno se queda pegado un poquito en el aspecto del mercado, de la economía. Claro, lo que pasa es que cuando se habla del modelo, a propósito de la discusión que se ha dado en Chile en general, se suele entender que se está conversando sobre la cierta institucionalidad, como decía Nicolás, político-económica, una cierta manera de entender las cosas, ciertas ideas que subyacen a el modelo político y económico imperante que fundamentalmente está dado en Occidente hoy día por una democracia entendida al modo liberal y un sistema de economía de mercado con los múltiples matices que hay que hacer dadas las distintas circunstancias concretas. A mí me parece que en ese sentido, si uno se queda con esa expresión más acotada, es interesante comprender de que una visión realista obliga a sostener de que el modelo no está en crisis al modo como han habido crisis anteriores en el siglo recién pasado. Me explico. Hay un descontento manifiesto, lo vemos en las marchas, un descontento latente que a mí me preocupa más, pero lo cierto es que así como nuestros abuelos vieron caer el fascismo y nuestros padres vieron caer los socialismos reales, hoy día no existe una caída del modelo con ese nivel de fuerza. Alguien puede sostener que se está gestando y puede querer que se geste, pero a ese nivel de fuerza de cómo se cayeron los socialismos reales o anteriormente el fascismo, hoy día no se está cayendo. Yo creo que sí, hay que tomar en serio el descontento, analizarlo y ver qué ajustes es necesario hacer, pero como tal no se está derrumbando a ese nivel de fuerza. Antes de seguir entrando a esa discusión, es bueno aclarar que un modelo, cuando hablamos de modelos sociales, estamos hablando, es una reconstrucción racional que supone representar la realidad a partir de fijar ciertas partes componentes de ella y establecer relaciones entre ellas. Pues ahí es un ejercicio teórico. Claro. Yo observo la sociedad, considero que está compuesta por distintos elementos y establezco causalidades relaciones entre esos elementos y algunas de ellas causales. Entonces, cuando yo construyo modelos y digo, bueno, este modelo está en crisis, lo primero que tengo que hacerme cargo es de que ese modelo tenga alguna relación con la realidad y no solamente que sea verosímil, digamos, que es la crítica que le están haciendo hoy día Opliger y Guzmán en su libro El malestar en Chile, teoría o realidad, al libro Mayol, que sería un libro verosímil, pero que en realidad no tiene mayor relación con los datos que podemos observar en la realidad. Yo creo que es importante... Déjame ir con Julio, que le toca su definición. Mira, yo describiría este modelo como
más que describirlo, yo creo que lo que caracteriza la situación en la que estamos viviendo hoy día en Chile es que se le ha puesto precio a las relaciones sociales, se le ha puesto precio a las relaciones humanas, se le ha puesto precio excesivo a todo lo que antes era parte de lo más relacional, de lo más cultural, y eso está entrando en crisis en el sentido en que las personas hoy día en este modelo se sienten absolutamente dejadas de lado, no son el centro de la construcción social, no son el centro de la política, sus necesidades, no son el centro de la economía, sino que más bien pareciera que todo está en función del dinero y pareciera que para poder hacer eso posible se ha tenido que fomentar el individualismo, la competencia, el ponerse unos por sobre los otros, lo que ha producido una disminución de los valores que en algún momento echan de menos, se echan de menos respecto a la solidaridad, respecto a la... ¿Cuándo fue solidaria esta sociedad? Construcción de sociedad. Es cosa de conversar respecto a lo que fue, por ejemplo, el terremoto del 11 de septiembre. O sea, el terremoto del 11 de septiembre, el terremoto ¿De febrero? del año pasado. Cuando uno habla con las personas mayores que vivieron el terremoto del 86, que vivieron otros terremotos incluso anteriores, dan cuenta de que antes la sociedad era distinta. Cuando pasaban este tipo de cosas, uno encontraba respaldo, uno encontraba solidaridad en sus semejantes, uno tenía una forma de sobrellevar las cosas que era mucho más colectiva que lo que fue en esta vez. No, pero los viejos siempre cuentan cuentos así. O sea, cuando fue el terremoto del año 10 o del año 9, no me acuerdo, en Valparaíso, que quedó la embarrada, hubo saqueos por no sé cuánto tiempo, y el gran héroe, entre comillas, de la época fue un general que fusiló a la mitad de los saqueadores, digamos. Yo creo que es importante independiente de esos hechos puntuales, yo creo que hay una diferencia consustancial acá. Uno conversa con la gente que lo vivió, yo no estaba acá, y se recibía a la gente en sus casas, se afrontaba de manera colectiva los problemas, se reconstruía de la mano unos con otros los barrios, las poblaciones, y no se dio la situación que se dio en el último tiempo, donde primó este individualismo que nos caracteriza, donde primó el cómo hacer lucro respecto a las situaciones que se estaban viviendo. Todo el mundo sacó su tajada, desde el Techo para Chile hasta cualquier otro que pudo aportar algo a la reconstrucción, y el gobierno obviamente le dio la posibilidad de hacerlo. Y eso da cuenta de las condiciones en las cuales hoy día el ser humano está transitando en esta sociedad. Yo creo que para entrar en ese debate que es que hoy día existe, que es este tema de si está agotado o no está agotado el modelo. Yo creo que por lo menos en estos tres ámbitos que yo señalaba hay contradicciones que se están viendo, y que yo creo que si uno tuviera que nombrar cuál es este modelo que está lleno de contradicciones, es el modelo neoliberal. Que en Chile se implementó, digamos, desde el año 73 hasta ahora, con una terapia de shock, ininterrumpidamente, a partir, digamos, pudiendo establecer unos grados de violencia económica a partir de violencia política. Y básicamente uno ve algunas contradicciones. En el tema del ordenamiento institucional, básicamente uno ve que lo que se intenta anunciar es la democracia, la libertad de las personas, el poder a través del voto, por ejemplo, y en rigor uno se va dando cuenta de que el sistema está organizado para que esas personas al final tengan el menos poder posible. Con el sistema binominal, las personas básicamente no tienen el poder de elección, básicamente lo tienen los partidos cuando eligen a quién poner en las listas parlamentarias. La constitución que nos rige fue consagrada de una manera ilegítima. Hay unos quórum, por ejemplo, calificados que no permiten hacer las reformas que piden las personas y en torno a las que hay mayorías políticas y sociales. Y así, ese es un primer punto. Lo segundo, en el tema... una cosa, quedémonos en lo político, y después vamos desglosando lo económico y todo. En lo político, ¿por qué tendríamos que cambiar este sistema si es que es el que ha dado mayor estabilidad, por lo menos hasta el momento? Capaz que aquí un par de años las cosas cambien, pero no veo que haya una manifestación masiva, mayoritaria, pidiendo un cambio, por ejemplo, constitucional. Se ve en ciertos sectores, en ciertas élites, en ciertos grupos, pero yo creo que a la vez... Eso es lo que yo quería decir, claro, que en el fondo aquí también hay un ejercicio. A ver, ¿por qué, partamos de esa idea, por qué a la intelectualidad de izquierda, desde la conservación hasta digamos, otros sectores, le interesó instalar el concepto de modelo, como si el modelo fuera algo real? Porque justamente esto permite al plantear una profecía autocumplida respecto a que el modelo estaría en crisis absoluta, total, y que ya no va para más, etcétera, que es algo que han repetido siempre, digamos, permite al mismo tiempo reintroducir la pretensión que siempre ha tenido la izquierda de generar una regulación racional, o sea, de racionalizar el orden social, lo cual solo es posible a través de la coerción, y en este caso la coerción del Estado.
Y esa es la historia, digamos. Porque el proceso que nosotros seguimos, el proceso que a través del cual Chile se moderniza, es el de monetarización, como Julio bien decía. Y ese es un proceso en el cual que no opera a partir de la coerción, sino de la libre concurrencia de las personas y el mercado. Pensar que no opera. Mira, y que Goldberg y Bachelet estén primero en la encuesta, no es que sea sinónimo de continuismo, que la gente dice, mira, ¿sabes qué? Mantengámonos más o menos como estamos. Para muchos sectores, por ejemplo el tuyo, es como entre uno y el otro da lo mismo. ¿Ah? Básicamente. Sí. Pero el tema de las encuestas a mí no me dice mucho. Las encuestas son fenómenos que tienen que ver con la instalación mediática de ciertos personajes, tiene que ver con un poco la farandulización de la política, tiene que ver con efecto de la televisión en las personas, que eso puede ser más o menos deliberado. A mí me parece que es bastante deliberado el tema de a quién uno instala, sobre quién uno centra la discusión, y sean pocas posibilidades de que haya candidatos pequeños, poco conocidos, o que la discusión social se exprese incluso en cómo se maneja ese debate. Eso por una parte. Por otra parte, yo creo que la pregunta me atrevería a plantearla de la manera opuesta. O sea, ¿quién todavía se atreve hoy día a defender el modelo frente a la cantidad de gente que cada vez más está saliendo a la calle a discutir las cosas que son los productos prácticos de este modelo? El tema de que nadie se siente hoy día seguro frente a el lucro de las AFP, frente a las farmacias, frente a los hospitales, frente a las ISAPRES, frente a todas esas cosas, da cuenta de que hay un modelo económico que tuvo énfasis puesto en la liberalización de ciertos sectores hacia la economía privada, que hoy día no está dando cuenta de las necesidades sociales. La gente criticando a los políticos, el descrédito tan profundo que tiene el sistema político, partidista, parlamentario y casi todas las instituciones del Estado, dan cuenta de su incapacidad en el último tiempo de responder a las demandas sociales. Mientras la gente los vea lejos, mientras la gente los vea distantes y enfrascados en discusiones de esa naturaleza, como si Goldberg y Bachelet, no vamos a poder generar condiciones para que la gente se sienta parte de esto, condiciones para que la gente defienda esto. Pero para cambiar el modelo, espérate, con Claudio vamos. Sí. Yo creo que bueno, lo que dice Julio es que distinguir, yo creo que hay algunas cosas bastante reales, otras que son más discutibles. Yo quisiera que anden en el foco de la discusión. Yo creo que lo que está pasando, y el mismo ejercicio que estamos viendo acá, si es bien llevado, puede ser muy productivo, porque nos permite, entre otras cosas, evaluar qué tan bien o mal está el modelo. Fíjate que Nicolás lo que decía es cierto, el modelo de desarrollo experimentado en Chile en los últimos 30 años fue impuesto desde arriba, una planificación global, cuya legitimidad es más o menos discutible, no me interesa quedarme en eso, pero eso es interesante porque ese fenómeno ha generado que no se haya reflexionado en serio políticamente sobre las bondades o maldades del modelo. Tenemos por un lado una coalición de centro-izquierda que, tal como decía Pablo, en el discurso ha hecho bolsa el modelo, pero en los hechos lo ha validado durante todos los gobiernos de la Concertación y, en consecuencia, ha producido ahí un desacople bastante interesante entre lo que dice y lo que hace. Por tanto, su diagnóstico tiene poca credibilidad, sobre todo si consideramos que cada vez más ha asumido el discurso de las libertades individuales cuyo progresismo moral es muy coherente con la lógica del libre mercado. Entonces, tenemos una falta de reflexión en la centroizquierda. Lo mismo en la centroderecha. La centroderecha es una coalición en la cual uno en general encuentra un grupo importante de gente que no es capaz de ver que uno al mismo tiempo puede reconocer los avances que ha tenido Chile y ser crítico de las injusticias que se han generado. O sea, una cosa no niega a la otra. Entonces, por todo eso, yo creo que lo que hay que hacer es justamente abandonar esas dos posiciones y reflexionar un poco más profundo sobre qué tipo de avances hemos experimentado y cuáles son los problemas del modelo. Yo creo que no es incomparable ni incompatible realizar las dos cosas al mismo tiempo. Por tanto, la respuesta obviamente no es sí o no. Han habido cosas buenas y también han habido cosas malas. Y una cuestión simplista impide avanzar en una reflexión más profunda. Ahora dime una cosa, cuando tú hablabas delante de demandas sociales, hay muchas demandas sociales en estos momentos y nombraste los sectores en los cuales estaban estas demandas sociales. ¿Cuál es la diferencia entre las demandas sociales y la expectativa que genera este modelo? Porque hay una diferencia entre lo que uno espera que mejore y otro con la necesidad real y urgente de que ciertos aspectos mejoren. ¿Entiendes la diferencia? Yo creo que también hay un entendimiento, y esto es súper importante. Yo estoy en desacuerdo con lo que plantea Pablo en el sentido de que el modelo hoy día es defendido por quienes están más a la izquierda. Yo lo que veo es que el modelo, y ocupan la palabra, digamos, es más defendido hoy en día por la derecha. No, porque yo creo que también eso permite poner algo en abstracto, que son el modelo son las reglas del juego, básicamente. Y lo que cuando uno habla de modelo queda un poco en abstracto, y lo que ocurre es que detrás de cómo funcionan las cosas hay grupos de presión. Un ejemplo es que por ejemplo, la Sociedad Nacional de Agricultura, que es un grupo de presión que existe hace ya más de 100 años, es más antiguo que cualquier partido político que exista hoy día en el país. Y han estado ahí presionando permanentemente. Hoy día tienen al ministro de Agricultura, por ejemplo, puesto ahí. Y uno se da cuenta que hay una serie de grupos de presión
que en el fondo son los dueños finalmente de este modelo, son los dueños de ¿Por qué finalmente no la ¿por qué dices que legislación. es un grupo de presión y no un grupo que defienda los intereses de un sector? No, porque es un grupo de presión básicamente. No, pero no es que no es lo mismo, porque presión yo le doy un sentido peyorativo. Ellos están representando un sector. Bueno, mira, lo voy a poner en tu lenguaje. Defiende un sector y defiende un sector que son 4.500 familias en este país, que son las que son dueños. No me refiero a la SNNCA, sino me refiero a los gremios. Yo quiero hablar sobre eso. O sea, efectivamente hay 4.000 familias en Chile que son dueñas, que no corresponde a mucho menos del 1% de la población y que son básicamente dueñas de prácticamente la mayor parte de Chile. Y esas familias, básicamente, son quienes además promueven estos discursos, son los que además promueven el discurso, por ejemplo, de libertad de empresa. Sin embargo, a lo que tienden es que haya monopolio o oligopolio en cada uno de los ámbitos, a que tengamos monopolio de la energía, a que se privaticen monopolios que están en manos del Estado y que con eso se haga negocio, a que con el tema, por ejemplo, de Hidroaicén puedan básicamente poner una pistola sobre la mesa y presionar al gobierno prácticamente como si el resto de los chilenos no existiéramos y lo que queremos. Y básicamente eso para mí es lo importante. Bueno, lo que las personas se han dado cuenta hoy en día, más que esas demandas sociales hayan aparecido ahora, es que hoy día se dieron cuenta de que si no se expresaban de alguna manera, que ojo, está hoy día siendo por fuera del sistema político, si no encuentran una manera de organizarse y expresar esas demandas en forma masiva y en el espacio público y presionando, tal como lo hacen estos señores a través digamos, del lobby y de digamos, estrategias que son de cuello y corbata y manejando toda la plata y siendo dueños de todo este país, no se van a lograr conseguir. Ese es un discurso clásico, digamos, muy conocido también. El punto ahí, más que ahondar en él, porque obviamente solo tiene fines de propaganda, es interesante entrar a pensar cuáles son, cuando uno analiza las demandas en realidad y de dónde vienen. Y ahí yo creo que el análisis marxista podría incluso sernos de bastante utilidad, porque cuando uno empieza primero a ver las demandas y entiende que refuerzan las promesas del modelo, por ponerle modelo, si queréis, a las reglas del juego. Por ejemplo, la idea no es destruir la universidad o abrirla de manera X, digamos. Lo que se quiere es acceso más barato a títulos y que el modelo cumpla la promesa de que las personas van a tener títulos y van a poder trabajar. Y así eso se empieza a repetir en otras partes. Cuando uno analiza el sujeto de la protesta y cuando uno analiza el sujeto de la protesta se da cuenta de que es la clase media la que está presionando. No es el pueblo, entre comillas, al cual ustedes siempre apelan con mucha elocuencia. Ojalá pudieran demostrarme que el modelo ha cumplido alguna de las promesas que ha hecho. Pero si quieres, eso lo podemos discutir después. Sí, es un buen punto. El modelo del programa nos dice que tenemos que hacer un corte y ya estamos de vuelta. Seguimos acá en Agenda Joven. De vuelta a la Agenda Nacional, está agotado el modelo. Siempre se habla de cambiar este modelo, como lo definías tú, las reglas del juego de esta sociedad. ¿Este cambio de modelo, por ejemplo, significa un cambio también en el tipo de democracia que tenemos? ¿Cambiar el sistema político? Yo creo que sería utópico e irrealista que alguien llegara acá con una especie de receta mágica y te dijera acá lo que hay que hacer es de un día para otro agarrar esto, echarlo para afuera y ponemos esto como si los procesos históricos y sociales fueran de ese modo. Pero yo sí creo que es interesante rescatar de que si hay algo que está generando un descontento más o menos explícito a mi juicio, es el modo en que hoy día se ejerce la actividad política. Ejemplos concretos, recién tú preguntabas el bloque pasado el tema de si Goldberg o Bachelet, pero lo cierto es que ellos o cualquiera otro de los candidatos, con muy pocas excepciones que tampoco son tan conocidas en su contenido, es que estamos preocupados de las encuestas. O sea, ese modo de hacer política en virtud del cual lo que importa para elegir los candidatos es cuál marca más y no cuáles son las ideas que propone, es una cuestión que yo creo que está haciendo cada vez más crisis. Y en ese sentido, es bueno, a mi juicio, que esté pasando ese proceso, porque una política con más contenidos que ponga los principios por delante y que permita en consecuencia articularse en torno a ideas y no en torno a liderazgo esporádico, puede permitir salir adelante en estas cosas. Eso yo creo que es una cuestión manifiesta, concreta, de que hoy día está haciendo un poco de ruido. Y en ese sentido, si las discusiones que se dan, un segundo, Julio, yo creo que a veces son un poco estériles porque olvidamos eso. Porque tú, cuando se discute tan apasionadamente respecto al sistema binominal, como si, por un lado, fuera la causa de todos los problemas,
pero por otro lado, como si fuera una cuestión así que no se pudiera volver a evaluar. Lo cierto es que con binominal o sin binominal van a haber problemas que van a seguir habiendo, porque justamente el asunto es más profundo. Yo creo que desde el punto de vista de la política hay hartas cosas que estudiar, que trabajar, pero el problema más grande no es tanto una u otra reforma legislativa puntual, como sí un modo de ejercer la actividad política que la gente ve muy pobre, muy interesado en cuestiones mezquinas y con falta de ideales un poquito más claros. Yo creo que tu planteamiento da la razón sobre el tema de la crisis del modelo. Este llamado que se hace, tener una mejor política, una política mejor, con más contenido, es insostenible desde el marco constitucional que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros partimos analizando un escenario político, nos damos cuenta de que la política está farandulizada, de que nos ponen imágenes, caras propias de contenido, empezamos a echar de menos el que exista un poco más de sustancia y nos damos cuenta de que la gente no tiene un nivel de politización que lo haga posible, que la gente no tiene un acceso a la educación cívica que permita ver lo que hay detrás de ciertos planteamientos económicos, políticos. La gente no si uno tiene resultados prácticos y punto. Ese es el punto. Si uno empieza a escarbar un poco más y empieza a darse cuenta de que son escollos, producto de varias dimensiones de lo que es el modelo, los que están imposibilitando que la política tenga más calidad, que tengamos acceso a sueldos más dignos, que el salario mínimo sea un poco más alto, no se puede porque la derecha lo veta. Entonces, ¿por qué la derecha lo veta? Bueno, porque existe un sistema político binominal. ¿Por qué la gente no lo cambia? Bueno, porque no existe organización social que permita hacer conciencia del problema o presionar orgánicamente para hacerlo. Todo el mundo que se haya metido en el área política a discutir sobre algún problema local ha chocado con una gran barrera que a veces tiene que ver con el aparato político, pero finalmente, después de muchas discusiones, a veces la cosa se vuelve tan concreta como, no, es que el chileno, si uno le da las cosas gratis, se aprovecha, o no, si el chileno no quiere cambiar las cosas porque siempre se va a aprovechar, no, si el chileno esto y lo otro. Y ahí en que estamos entonces, estamos en un tema cultural, producto de que también la concepción de persona que ha instalado el modelo, que es una persona individualista, que es una persona que no se hace cargo de colectivizar sus demandas, que es una persona supuestamente egoísta. ¿Y por qué hoy día somos egoístas los chilenos, o son egoístas los chilenos en este país? Porque el sistema le ha incentivado ese tipo de comportamiento frente a la sociedad, ha permitido que las demandas individuales sean más que las colectivas, y volvemos al modelo. Pero ese punto de vista igual es interesante. Atrévete a defendérmelo. A ver. Sí, ese punto de vista es interesante porque supone que las personas son engendros absolutos de la estructura, en el fondo que están completamente determinados por ella. No, pero dime que no tiene relación una cosa con No, otra. pero por ejemplo, aquí se está planteando que el binominal es una especie de no sé, una discusión que no sirve mucho. Y yo creo que... Yo digo es otra cosa, es que ahí no está ni la causa de todos los males, ni la solución a todos los problemas. Por supuesto, o sea, uno no podría tocar un botón hoy día y que cambie, digamos, esto que llamamos las reglas del juego, y es evidente. Y lo segundo que quiero decir es que también una crítica que yo creo que desde la realidad que vivimos hoy día es imposible no hacer a comillas, modelos que existieron antes, por ejemplo, la disputa entre dos modelos que había hasta la caída del muro de Berlín, que eran modelos que eran pensados desde arriba hacia abajo. Un poco tú utilizaste esa expresión. Yo creo que hoy día, si uno piensa en algo que sea sostenible, es imposible pensar que esta cuestión no se construya, digamos, gradualmente, participativamente, en un proceso continuo de negociación. Con las condiciones actuales que hay en Chile, No, pero ahí hay de estabilidad, porque hay una estabilidad económica, y principalmente cuando tenemos de alguna forma para la olla, la parte social, la conflictividad disminuye un poco, o disminuye harto. Se ha disminuido la brecha de la pobreza, estamos en un estado de bienestar. Un ejemplo muy concreto. ¿Cuál es la necesidad de la gente de a pie, común y corriente, de cambiar este sistema? O sea, yo siento que a veces que el binominal es un tema que lo hablamos con ciertas personas en ciertos ámbitos nomás. Se ha buscado instalar que el binominal es un problema político y no social. Y la verdad es que finalmente la solución a la mayoría de las demandas sociales que hoy día se levantan tienen que tener una resolución por parte de los gobiernos. Y el binominal es un problema social porque si uno digamos, hace revisa, digamos, cómo se puede llegar a algunas soluciones, el binominal es un candado que en este minuto está bloqueando las soluciones. Pero deja ponerte un problema muy concreto. Nosotros vivimos a principios del año 2011, todo lo que fue en Punta Arenas, esta movilización gigantesca que fue por el tema del precio de básicamente los hidrocarburos. Si uno piensa que ese es un problema energético, hoy día están pasando, vámonos al tema energético, quiero aterrizarlo a un tema muy concreto y cómo se, por ejemplo, traduce un modelo en ese tema. Hoy día están pasando dos cosas. La discusión sobre la carretera eléctrica pública, que hoy día lamentablemente se está transformando en una inversión que haría el gobierno para poder viabilizar proyectos energéticos de un par de empresarios en el sur. Y por otro lado está pasando algo que es muy bueno, yo quiero reconocerlo acá, que se va a implementar la primera red inteligente eléctrica en Punta Arenas, justamente en Magallanes. ¿Y qué es lo que permite eso? Revolucionar el sistema eléctrico. ¿A qué me refiero con eso? Es que básicamente hoy día hay unos monopolistas,
unos grandes pescados que solamente son los únicos que le pueden entregar electricidad al resto de la población, y lo que permite esta red nueva que se va a implementar allá es que hayan pymes, pequeñas y medianas empresas de la producción eléctrica, que uno pueda recibir pero también entregar electricidad. Eso genera un cambio completo en, por ejemplo, quienes tienen el poder de definir cuánto nos cuesta el boleto de la luz, el poder de, por ejemplo, a lo mejor hacer más eficiente cómo funcionan las cosas en tu casa, tener una cultura distinta en relación con el tema de la energía, que tengamos menos dependencia energética de otros países, que podamos tener una matriz energética más sustentable. Entonces, es una serie de cosas que pueden ir pasando. Eso es muy interesante, pero solo para terminar, hoy día la discusión de la gran inversión que se va a hacer, de esta idea de la carretera eléctrica, básicamente es exclusivamente que el Estado a nivel nacional, porque esto de Punta Arenas es un caso muy puntual, que el Estado a nivel nacional subsidie a los grandes monopolistas de la energía, que nos tienen básicamente contra las cuerdas, agarrados del cogote, básicamente, que pueden decidir cuánto quieren cobrar, que pueden decidir si se invierte o no en energía, y ahí hay una diferencia entre, por ejemplo, ir por un lado y por otro, donde yo creo que se manifiestan hacia dónde hay que avanzar, en términos de qué es lo que implica un modelo. No es una respuesta fácil de los políticos decir, mira, sabes que esto es problema del binominal, y es una falta de voluntad que tienen finalmente. Lo que acaban de exponer aquí es un muy buen ejemplo de que lo que llaman modelo, en realidad, no es algo que esté en crisis en ese sentido. Chile siempre ha sido una economía chica, que tiene tendencia al monopolio. En eso la derecha ha sido profundamente poco crítica, pero terriblemente poco crítica. Porque son muy buenos para criticar el estatismo, pero bastante malos. De acuerdo, anotémoslo y pongámonos todos aquí de las manos. Pero bastante malos para analizar los problemas de monopolio, oligopolio, etcétera. Eso es cierto. El gobierno de Piñera ha sido el que más ha perseguido los monopolios de todos los últimos 20 años. ¿Tú crees que es un fenómeno de Chile o tú crees que el sistema capitalista no propende naturalmente al monopolio? No necesariamente propende al monopolio. Aquí tenemos un problema de escala muy importante. ¿Qué pasa a nivel también internacional con las grandes transnacionales que controlan los principales rubros económicos? No, hay bastante mito también en el análisis de la economía global. O un ejemplo concreto, lo que está pasando con el Costanera Center. O sea, ¿cuál es la opción, por ejemplo, respecto a cómo organizamos nuestras ciudades y a cómo funciona, por ejemplo, el comercio en la ciudad? Un ejemplo concreto. Pero yo quería terminar la idea. Hoy día se instaló pero oye, estábamos en un ejemplo concreto que era la electricidad. Sigamos con la electricidad. Pero terminemos el problema de la electricidad. Mira, aquí lo que tú estás planteando en el fondo es que, por ejemplo, la electricidad en Chile opera como un monopolio entre privado y estatal, justamente porque las tarifas están reguladas, etcétera, porque es un servicio que si hubiera que concesionar directamente a privados podrían cobrar lo que quisieran, que no es lo que hacen, aunque usan bastantes subterfugios para hacer alzas de las tarifas. Pero lo que tú me estás hablando de desmonopolizar, por ejemplo en el caso de Punta Arenas, la provisión de servicio es algo con lo que yo estaría completamente de acuerdo, pero que en ningún caso cuestiona los principios de la libre coordinación de las personas a través de un sistema de precios, que es la única forma horizontal de organización. Porque ahí tú estás obviando de que para que eso sea viable, básicamente el único ente que puede generar esa inversión y por lo tanto generar esta realidad que hoy día no existe la posibilidad de que se dé ese sistema. La única forma que existe esa relación entre las personas, que es mucho más, digamos, plural, es que el Estado genere esa red eléctrica, y si no hay una visión estratégica de inversión desde el Estado y que finalmente son bienes públicos que tienen que producir. Bueno, discutamos sobre políticas públicas que sean contrarias a la tendencia monopolista de la economía nacional. Cualquier discusión que se ha dado acotada a temas específicos y demandas específicos en este contexto sistémico, en este modelo, ha llegado al fracaso, ha llevado a solo cambios parciales que lo que hacen es repartir un poco los beneficios entre un poquito más que son los mismos de siempre. Cualquier posibilidad de modificar la matriz energética de este país, así como modificar el rol que tiene el Estado en la inversión económica, así como modificar la economía en aspectos consustanciales, cómo se acumula el capital en Chile, es imposible si no se generan condiciones para cambiar el modelo. Esto no se va a hacer de un momento a otro, Nicolás. Cambiar el sistema político, cambiar el sistema electoral, cambiar el sistema económico, cambiar el sistema educacional. Eso es cambiar el modelo. Me imagino, pero ¿qué significa eso en la realidad? A mí igual me llama la atención, escuchando a Nicolás y a Julio, yo creo ver en ustedes, después déjenme terminar y después corríjanme si me equivoco, pero yo creo ver en ustedes un anhelo importante por una acción política, una comunidad articulada, una acción común, que la sociedad, ustedes lo han repetido bastante en este bloque, que no sea puro individualismo o puro egoísmo, si es que no entienden el individualismo como sinónimo de eso. Pero es divertido porque resulta que la agenda de la centroizquierda de los últimos años ha reemplazado el discurso de la justicia por el discurso de la diversidad, y se han comprado y han articulado como y públicamente una especie de sociedad
que a partir de las demandas sociales lo que hace es promover las cosas articulando en torno a puros derechos individuales. Entonces, resulta que promueven en la retórica un discurso de acción política, de la justicia, pero lo cierto es que cuando abordan los temas de moral cultural, por ejemplo, se venden las lógicas del mercado que usted mismo critica. Yo no tengo Entonces que hay una hacerme incongruencia cargo de eso. bastante Yo soy interesante. Vamos a hacer una pausa, me hago cargo de eso. A la No vuelta. sé cómo la Pausa y ya concertación... estamos de vuelta y seguimos con esta discusión. De vuelta a la agenda joven, discusión candente. Se promulgó este jueves pasado la ley antidiscriminación. Entonces uno dice, bueno, con esto ya tenemos avances dentro de lo que podría ser un modelo tan individualista, tan segregador. ¿Es tan así o simplemente es un marco legal, pero no va a ser un cambio de actitud profundo y real respecto a lo que es este individualismo definido por ustedes que tenemos cada uno de nosotros? A mí, estas cuestiones, la discusión sobre si el modelo es muy individualista y por culpa del modelo, a mí me parece absolutamente una paja mental. ¿Ya? Porque lo cierto es que las personas no pueden ser modificadas a partir de la planificación. El comportamiento de las personas no puede ser planificado, y siempre que se ha pretendido planificar se ha terminado un sistema tremendamente violento y además jerárquico. Que justamente cuando aquí todos dicen nosotros queremos socializar todo, etcétera, etcétera, y por eso pretenden planificar una sociedad mejor a partir de la cabeza o del escritorio de algún intelectual. Lo cierto es que esos experimentos jamás han terminado en nada razonable. Que trataron de viejo. Con eso, al final, lo que tú buscas hacer, y muchos No, otros, es decir un que defensor de Fidel, ojo. el Estado no sirve, que la racionalidad no tiene que ser el centro de la construcción social, y todas esas chamullos que lo que van es a poner al mercado como mano invisible, que regularía a través de los precios que a ti tanto te encantan, las relaciones sociales de la manera más justa. Pero ¿de qué la manera más manera horizontal, sí. tú le explicas a las personas que no es violento el no tener plata para asegurar derechos como salud y educación? pongámoslo en algo ¿De muy qué manera concreto. te haces cargo de la poca competitividad que tienen las personas para, como tú dices, hacerse cargo supuestamente de optar en función de la oferta y la demanda por los bienes que tiene la sociedad si no tienen la capacidad para generarse los recursos? pero pongámoslo Esto algo- es arbitrario, esto es violento y esto es profundamente nocivo en términos humanos. Yo solo quiero hacer una intervención muy pequeña que respecto a lo que dijo Pablo, que es decir que cómo se organiza, digamos, tanto el Estado, las sociedades, la relación con el mercado, por ejemplo, no influye en cómo se comportan las personas. O sea, por favor, veamos la relación, y esto ya está investigado. Hay un libro que publicó el año 2010 dos doctores ingleses, Wilkinson y Pickett, que demuestra, por ejemplo, la relación entre existencia de crimen y, por ejemplo, los niveles de igualdad o de desigualdad, digamos. A más desigual en los países hay mayor delincuencia. Eso está completamente comprobado. Entonces, uno va, por ejemplo, a los países del norte de Europa y se da cuenta que, por ejemplo, hay una cantidad de necesidades básicas que están cubiertas, por ejemplo, por el bienestar social. Y se da cuenta que... A mí lo que me parece interesante... ¿Cómo se puede decir de que la relación en cómo se organiza el Estado no condiciona cómo se comportan las personas? A mí lo que me parece Eso no interesante es no- que alguno de ustedes diga tener la varita mágica para agarrar el país de Chile y a partir de sus planes, digamos, ideados en su cabeza, modificarlo. Mira, si A mí aquí- eso me parece muy de nuevo interesante. vamos a caer en la discusión de que si queremos instalar un modelo extranjero. Tú dijiste una falacia yo no estoy hablando de ningún en el modelo discurso, extranjero. en tu palabra Oye, esto anterior. parece la Guerra Fría, ¿cachai? Estamos en el año 2012, Sí, o sea, por compadre. favor. Yo Yo lo único que estoy defendiendo son ideas liberales. Oye, Y aquí mira, no hay aquí liberales. calmado, te quiero primero rebatir una cosa porque no quiero que esto quede instalado. Pretender decir que las empresas no planifican y no toman decisiones conscientes, estratégicas respecto a sus cuestiones relativas al mercado y que solo lo hace el Estado y que por lo tanto esta planificación de cómo queremos que se comporten las personas es una cosa inhumana, propia de estalinistas y compadres que comen guau y cosas de esas, eso es una falacia. La idea de que la Se sociedad necesita- completa puede modelarse a partir de las ideas de una sola persona o de la ideología Pero de un nadie ha partido planteado es eso. algo Cuando hablamos de la completamente crisis falaz. del sistema binominal, cuando Claro, hablamos de la crisis del entonces, sistema ¿ustedes político, de qué están hablando? ¿Cómo cambiarlo todo? Yo no entiendo. O sea, tú piensas que... Pero, Nicolás, hablemos de uno. Ya, yo creo que lo que dice Pablo, quiero ir al fondo del asunto, acierta en un punto y falla en otro, y lo quiero explicar. Acierta en que efectivamente las personas somos libres y en consecuencia no somos totalmente determinadas por la estructura, pero del modo en que lo dice yo creo que ignora que no obstante estar determinadas las personas, sí se ven muy condicionadas por la estructura. Y en consecuencia, como las personas somos constitutivamente seres sociales, obviamente las cosas repercuten. No sé, quiero poner un ejemplo concreto para que se entienda cómo yo creo que a partir de esto sí es razonable efectuar una crítica no política existirían los razonable. comerciales. Si la gente no fuera modelable a través de la pero influencia de deja los seguir, aparatos. Julio, yo te escuché. ¿Cómo a partir de este ejemplo se puede
ser necesario ejercer una crítica política razonada a la lógica del mercado cuando influye en otras esferas de la sociedad. A personas como yo, y yo creo que en parte como Pablo, les debería importar, por ejemplo, que exista una posibilidad real de resguardar que los padres sean los primeros educadores. Pero eso, que suena muy bonito en abstracto, ¿cómo se ve hoy día en concreto? Uno considera cómo ha mutado la estructura familiar. Uno considera después, en segundo lugar, que dado los vacíos a nivel de educación en los colegios, dado que, como la televisión, lógicamente, está regulada por códigos comerciales y no por un afán altruista educador, tampoco se va a tomar en serio esa responsabilidad. ¿Qué consecuencias tiene el modelo en ese sentido? O en la planificación de las ciudades. Entonces, ojo, las personas no estamos determinadas, pero el modo como hoy día se configura la sociedad de una persona que le interesa un gobierno limitado, pero que también le interesa antes que eso, que las personas, las familias puedan ser realmente libres, obviamente que hay consecuencias que hay que evaluar. Y entonces, ¿estás dando la razón a Julio Sarmiento? No totalmente, pero creo ponerlo al revés. Yo creo que el modo como lo dijo nos hacemos Pablo, cargo yo de la creo que el crisis modo como económica? yo creo Bien, que Claudio, porque se sale de la lógica de yo creo que la el Guerra modo Fría. yo creo que el modo como Claudio, lo se sale de la mira, lógica de la Guerra Fría, está súper bien. tú lo que querís plantear como salir de la lógica de la Guerra Fría, aceptar la planificación en distintos ámbitos de la sociedad. Yo estoy de acuerdo. yo no estoy de acuerdo Yo con estoy de eso. acuerdo. No, Yo estoy de acuerdo. ¿Quién se hace Espérate, cargo de- espérate, espérate, quiero que- aclarar una cosa. Sí. Yo estoy completamente de acuerdo en que tiene que existir una relación virtuosa entre mercado y Estado, si lo quieren poner en esos términos. Pero que tiene que estar dirigida a aumentar la libertad de las personas y no al mayor control, planificado desde el Estado de eso. Yo estoy de Si acuerdo todos aquí están de acuerdo con eso, bueno, entonces Ahora, son todos la pregunta es, liberales. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque de partida no estoy de acuerdo con la El libertad modelo, que seguramente tú el promueves. modelo, las reglas del juego, ¿tienen que hacerse cargo de la felicidad de las personas? O sea, yo creo que, Por supuesto que sí. pero la pregunta es dónde se expresa esa felicidad de las personas. Yo creo que se expresa en distintos ámbitos. Se expresa en el ámbito individual, en el ámbito comunitario, también se expresa también en ciertas relaciones que tenemos más a nivel nacional. Si no, no existiría este fenómeno de la roja, digamos, de la roja de todo y de cuestiones que nos mueven a todos a nivel de un país. O de las cosas que pasan cuando, qué sé yo, hay desastres naturales y todas esas cuestiones. Pero yo quiero precisar una cosa, porque por lo menos en esta discusión que estamos teniendo, yo no quiero decir que estoy en desacuerdo con la existencia del mercado y que hayan personas que venden algunas cosas, que compran otras cosas. Yo creo que, por favor, no caricaturicemos eso, porque yo siento que cuando Pablo se refiere a mi postura como que está tratando de ponerlo así. Pero algo muy distinto es que hoy día hay algo que se llama... por suerte todavía existe en Chile, que es el dinero de los contribuyentes, que la gran mayoría de ellos son los trabajadores, y que hoy día la decisión de qué hacer con esos recursos, hay ámbitos donde, por ejemplo, se están destinando esas platas en educación, por ejemplo, específicamente para cubrir algo que es un derecho básico, y se están entregando recursos que son públicos, y en donde hoy en día hay un discurso que se está instalando de que lo más legítimo y lo más deseable, incluso lo más eficiente, cosa que es una falacia, es que incluso con los recursos públicos también se genere negocio y se genere lucro, se genere apropiación de, por ejemplo, esos dineros por particulares y no se ocupen solamente esos recursos en los fines para los cuales están destinados. Ya, pues yo ahí Cuando quiero uno tú tienes que pasar por... Pero si aquí por- el tema no es el totalitarismo contra la libertad, acá el tema justamente tiene que ver con eso. Justamente eso, sí. Con Solo- cómo solo desde lo esta que pregunta. tenemos hoy día para repartir, repartimos mejor y aseguramos condiciones para que esté mejor Pero invertido. solamente Y para algo, eso hay que planificar, solamente esta pregunta. controlar Porque desde el Estado. Claudio, Solo vamos para con Claudio ya. Solo para cerrar eso. ¿Por qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Para cerrar? Para cerrar ese tema. Si es que solamente se trata de recursos que son de todos los trabajadores porque ellos lo pagan a través de sus impuestos. ¿Por qué esa plata tiene que ir, cuando se trata de temas como salud, como educación, tiene que ir a privados que además lucran con ella? ¿Por qué? Y ahí yo creo que el mercado no debiera ser el que provee eso. Ahí donde yo creo que ustedes, por decirlo coloquialmente, se pasan del tejo en el sentido de... Una cosa, distingamos plano, una cosa es criticar aspectos concretos como por ejemplo hoy día cómo funciona la ISAPRE y que yo ahí te podría decir que me parecen cuestiones escandalosas, ¿cachai? No obstante, eso no implica criticar todo el modelo como tal. Pero otra cosa distinta que subyace en tu discurso es excluir como principio la posibilidad de que una actividad particular pueda colaborar al bien del todo. Y en ese sentido, Nadie ha dicho que eso no sea posible. Es lo que subyace a lo que dice Nicolás, ¿sabes por qué? Porque él lo que dice es olvida de que justamente dada la dimensión social de las personas, una persona, vamos al caso del colegio, esto yo creo que salió un programa atrás, un sostenedor educacional puede legítimamente obtener una ganancia si es que dispone los medios para que las personas sean bien educadas. De una persona que cree una visión colaborativa de la sociedad, ¿por qué no va a creer de que es posible hacer las dos cosas al mismo tiempo? Es que no, una cosa no tiene nada que ver con la otra, es la diferencia del lucro con el tema con el salario. El lucro no tiene que ver con el salario. Una cosa
es que ¿Cuál es la uno línea? pueda recibir una retribución por lo que uno hace. ¿Cuál es que es la lo línea que lo correspondiente al diferencia? salario. La línea que diferencia es cuando uno, con recursos limitados, saca una tajada importante de lo que debiese reinvertirse en lo que uno está haciendo para aprovechamiento personal en base a una necesidad Pero tú estás pensando a nivel social. sobre todo que son superior. Estoy pensando en lucro También. a todo Oye, nivel. En pasemos a otro básica tema. y media, el lucro tiene que ver con eso. A mí me llama la atención una cosa. Nosotros tenemos un modelo en Chile, que es un modelo de libre mercado, o economía social de mercado, como quieran verlo. Y eso incentiva las libertades. Y hay libertades que de alguna forma se coartan, y me refiero, por ejemplo, al matrimonio homosexual. ¿Ah? ¿En qué sentido? Para algunas cosas nos dicen somos todos libres, y para otras cosas nos dicen somos conservadores. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de las dos partes del modelo es con la que ustedes se quieren quedar? Ya, pero lo que pasa es que yo creo que esa manera de plantearlo es la que cae en la contradicción que yo quería denunciar delante, en el sentido de creer de que una acción política común y una sociedad articulada en torno a bienes comunes va a ser posible si es que uno no entra a aterrizar esos bienes comunes. Me explico en concreto. Si uno quiere una sociedad bien articulada, ¿cómo va a considerarla sin la posibilidad de familias estables que colaboren a formar buenos ciudadanos y que al mismo tiempo colaboren a tener un conjunto de sociedades? ¿Y una Fíjate familia homosexual no es estable? lo que pasa es que hay que entrar al caso concreto. Ese es el punto. De si es posible que dos personas con tendencia No puede homosexual ser. constituyan un matrimonio. Y no pueden ser buenos Y cuando educadores usted- y darle una y cuando- formación de lujo a sus hijos. Ya, pues qué interesante eso, porque entremos al caso concreto, vamos pero al eso caso implica concreto. tiempo. Fíjate que la demanda por el llamado matrimonio homosexual, en primer lugar, parte de la base de que el matrimonio no puede ser cualquier cosa ni basta un solo texto legal para darle legitimidad. ¿Por qué? Porque si bastara una definición de un precepto legal para darle automática y necesariamente legitimidad a cualquier definición de matrimonio, los partidarios actuales del llamado matrimonio homosexual no podrían alegar injusticia intrínseca en la actual legislación. Justamente ellos presuponen que algo es. En segundo lugar, tampoco existe un, comillas, derecho ilimitado al matrimonio. No nos podemos casar con nuestro hijo. ¿te puedo hacer una pregunta? No, pues que déjate terminar la La argumentación. opción. Déjate terminar la argumentación para explicarte por qué no puede haber matrimonio como tal entre dos personas del mismo Te sexo. quedan 20 segundos porque tenemos que ir a la pausa. No hay Así que- derecho y de ahí ilimitado. respondes después. La ley matrimonial realiza distinciones. Lo importante a distinguir es cuáles son arbitrarias y cuáles son razonables. ¿Y pueden Si o uno, no pueden si uno adoptar? tira a la vista esas dos cosas, surge como natural conclusión que aquello que el matrimonio sea tiene que fundamentar las características propias de la institución matrimonial que nadie dice querer cambiar, como estabilidad, vínculo especial con los hijos, que solo sean dos personas, etcétera. Eso, desde una perspectiva de visión matrimonio basada solo como unión afectiva o emocional, no es posible explicarlo. Si es posible explicarlo, y si vais a explicar por segundo bloque te digo por qué. Si es posible Para mí eso no es explicarlo la discusión del cuando modelo. uno entiende que A el mí no me dice matrimonio nada es una unión integral o respecto de por qué completa una entre persona no hombre puede y tener el mujer. derecho de... Para mí No, eso porque no no es quiere la- Pausa escuchar. y ya estamos de vuelta. Tenemos legislación. De vuelta a la agenda nacional. ¿Por qué no se puede casar una pareja del mismo sexo? Bueno, lo que yo quería explicar al final del bloque anterior Sí. era, primero, el matrimonio no puede ser cualquier cosa, eso está asumido en el discurso del Ya. llamado Lobigué. Segundo, es que tengo que explicarlo, porque Sí. si el tema es complejo requiere tiempo. Segundo, no existe un derecho ilimitado, hay distinciones. En consecuencia, lo que el matrimonio sea debe explicar esas distinciones. Si yo entiendo el matrimonio como puramente una unión emocional o afectiva, no tengo posibilidad de entender por qué solo van a ser dos personas, por qué las características de O sea, estabilidad, ¿tú fidelidad. estarías de acuerdo si es que, por ejemplo, una pareja del mismo sexo se casara con otro Es que no se palabra? puede casar. Bueno, Porque se no uniera puede con contraer otra- una Mira, unión hay una integral discusión, modelo, yo no- hay una yo no discusión tengo de esa modelo. discusión de la que hay que hacerse Sí, cargo. sí, Que porque tiene el que ver modelo con- entrega valores. Obvio. El modelo entrega valores. Ahí No, voy. pero es que esta discusión, por ejemplo, cuando llegamos a la pregunta final y le decimos a Claudio, bueno, entonces, después de toda esta argumentación, ¿no se debieran poder casar las parejas homosexuales? Y dice, no, es que esa no es la discusión, si no pueden nomás, no pueden ni punto. Bueno, entonces, no, ¿qué- es que no es no puede ni punto. Es que fíjate que hay un punto Pero, interesante. Julio Nicolás. iba a decir algo, Es que que tú ya has hablado, no, has hablado sí, pero dos no voy a veces explicar nada, seguidas. po. Calmado, porque te quiero dar una dimensión que no has que ser abordado más respecto a este sintético. problema. Una cosa tiene que ver con la definición académica respecto del concepto de matrimonio y todas esas cosas que yo creo que son paja molida. Porque el tema concreto Es que con es... esa discusión y argumentación, ¿cuál es la posibilidad de conversar seriamente? Pues esa Pero- manera de plantear las eso- cosas. Hazte cargo de este es que, problema. ojo, Escúchalo. esa manera de ¿Cómo plantear las tú cosas le dices- impide la discusión racional, güey. ¿Cómo tú le dices desde tu realidad a una persona que está en la realidad de ser homosexual, que quiere establecer una familia, que quiere tener un hijo y que cumple con todos los requisitos importantes en la discusión social para tenerlo, que no lo pueden hacer? Ya, po. Esto no sale del mundo de las ideas, esto sale de una demanda concreta que tiene un grupo de personas que hoy día se han Ya. marginado. Por lo tanto, la discusión no es teórica, la discusión tiene que ver cómo le responden a esas personas respecto de su necesidad de ser reconocidos como tales si están constituyendo un vínculo que a todas luces es un Y matrimonio. un punto más, Claudio, para que respondan las dos cosas. Además, hoy en día,
Por ejemplo, porque se tiende a pensar de que se deriva la discusión sobre matrimonio homosexual y después la discusión sobre adopción, que es como que uno casi que dice una y otra, dice como, y es distinto, no sé. Hoy en día, por ejemplo, no hay ninguna razón en la legislación chilena para que una persona que es homosexual, evidentemente hoy día no se puede casar, pero que adopte, por ejemplo, un niño. Entonces, me gustaría que también tú te hicieras cargo de ese tema, porque ¿qué querría decir? Que entonces hay que hacer más restrictiva la legislación chilena si es que tú crees que las personas homosexuales no podrían adoptar niños y no pueden, digamos, criar a un ser humano, digamos, desde que es pequeño hasta que se desarrolla como adulto, porque hoy día sí lo pueden hacer en Chile. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que entonces hay que cambiar la legislación para que sea todavía más restrictiva? Y esa realidad hay que entonces romper esa familia, separar a esos padres y esos hijos adoptivos. ¿Esa es como la perspectiva? Ya. Son muchos puntos mezclados, vamos a hacer cargo en virtud del tiempo solo de, a mi juicio, lo más importante. Si es que yo adoptara una óptica egoísta que solo funcionara en base a los intereses de las personas y que no creyera que es posible conocer bienes comunes ni orientar una sociedad en función de metas colectivas, obviamente que yo no tendría respuesta. De hecho, esa manera de plantear las cosas pone sobre la mesa cómo la izquierda abandona el discurso de la justicia por la diversidad y no viendo las consecuencias de eso. Pero claro, que yo no creo eso. Yo sí creo que la sociedad es posible articularla en torno a bienes comunes y en consecuencia a mí me interesa el bien de las personas. Y si yo creo que es posible argumentar mediante argumentos de razón y no solo a nivel de evidencia empírica, sino que a nivel de consideración antropológico-ética, ¿por qué el bien de las personas se basa en una familia estable, constituida en base a la unión entre hombre y mujer? A mí no me hace ningún ruido, porque la discusión no es contra el hombre o mujer con persona homosexual. Es que a mí me parece que yo te puedo argumentar, obviamente con más tiempo que el que tengo acá, ¿sí?, a nivel filosófico y empírico, cómo una familia basada en el matrimonio entre hombre y mujer es la que colabora mejor al bien de las personas. Al que le complica argumentar esto, al que se compra el discurso egoísta individualista. Eso es lo que tengo que argumentar. ¿Cómo hacer una cosa? Pablo, me parece interesante uno de los supuestos que diste, que el modelo descansaba. Efectivamente, Adam Smith y varios otros partieron de la base de que una sociedad libre funcionaba sobre fundamentos morales. Por ejemplo, la buena fe en el intercambio, la diligencia en términos de cumplir con el otro y varias otras cosas más que aparecen en los códigos civiles liberales, modernos, que son los que rigen casi todo el mundo libre, digamos. Entonces, nosotros, por poner los nombres, ya que quedan un par de países ahí, pero lo interesante de esa discusión es que efectivamente hay una tensión dentro de las sociedades liberales con el problema del reconocimiento, que hoy día la mayoría de los teóricos de izquierda post-marxistas han ido tomando esto, y es un tema importante y es un tema relevante que vale la pena discutir. Axel Honneth tiene un libro espectacular que se llama La lucha por el reconocimiento. Él es alumno de Habermas y varios más, porque hay un problema que tiene que ver no con el individualismo. Si el individualismo no es malo, el individualismo es que yo defiendo mi libertad y defiendo que el otro tenga la misma libertad que yo, o esa es la idea, digamos. El egoísmo es otra cosa. O sea, el egoísta es un pequeño dictador. Para el egoísta, él quisiera toda la libertad para sí, que el resto fueran sus esclavos, sería el óptimo. Entonces, esa tensión es muy importante, y hoy día el problema de cómo reconocer al otro, de cómo generar espacios de encuentro con el otro y que estén regulados por la lógica de la donación, que hay tres formas de integración, pues el intercambio, la donación, digamos, y otras más que no podemos entrar en ellas. Pero eso es un problema serio. Yo argumento sobre cómo ver este tema desde una perspectiva también colectiva. Si uno quiere establecer la sociedad sobre valores que promuevan el bienestar de los individuos, que apoyen que los individuos tengan condiciones para ser felices, para vivir en integración, para compartir sentimientos, no puede privar a las personas que cumplen con todos esos requisitos de la posibilidad de establecerse en una unión que tenga las condiciones jurídicas para poder establecerse y que tenga el reconocimiento social para darle un lugar, el lugar que les corresponde dentro de la sociedad y no mantenerlos marginados o acusados de paria. Asumir que cualquier aspiración implica un derecho, y no entraría a discutir bienes comunes concretos. Pero ¿qué bienes comunes tú sientes vulnerado con el tema de darle la posibilidad a las personas que se unan en matrimonio si tienen todas las condiciones para asegurar educación, lo que pasa, felicidad y estabilidad? Me gustaría plantearle, ustedes han planteado la postura, me gustaría partir de esa como roca para construir, digamos, una conversación, que es el tema de la felicidad, que yo creo que se verifica también individualmente, y por ponerle un ejemplo concreto, o sea, ¿por qué yo creo en esta lógica de pelear por derechos garantizados? Y quiero ir al tema, por ejemplo, educación, salud, y creo que este tema también se incorpora. Yo creo en una sociedad que glorifica la capacidad máxima de creatividad de los individuos. En eso creo.
Y yo creo que cuando uno lo que quiere es que la sociedad, digamos, sea un hervidero de creatividad, tú tienes que permitir que las personas puedan arriesgarse por algunas ideas y que puedan, por ejemplo, fallar. Que una persona se arriesgue por una idea no puede significar que sus hijos, y eso puede ser, por ejemplo, un emprendimiento, puede ser un tema económico, no puede significar que sus hijos, solo porque ellos se arriesgaron, no accedan a una base de educación, digamos, de calidad, que puedan ser personas sanas. Ser sano y bien educado no puede ser, como hoy día ocurre en Chile, que depende de qué tanto capital tienen tus padres, de qué tanto pueden pagar, de qué tanto se pueden endeudar. Por lo tanto, eso te lleva a decir, hay que garantizar algunos digamos, pisos mínimos y de calidad máxima, digamos, también, en el sentido de que... Eso se llama subsidiariedad. Esa es una manera radicalmente, yo creo, de enfocar este problema, porque concilia una visión que uno puede discutir desde el punto de vista de lo teórico respecto a la sociedad que queremos construir, con una visión práctica que tiene que ver con cómo la sociedad también se construye desde las demandas propias de sus individuos, y cómo esas demandas de los individuos también son legítimas. Para mí esa es una visión nueva. Pensemos en una sociedad donde todos los individuos, en verdad, lo que queremos es fomentar una sociedad creativa, todos bullentes de actividad creativa. Para eso tienes que poder arriesgar y fallar, sin que eso signifique que se transforme en una bola de nieve, de, digamos, perjuicio para tu familia y distanciamiento y diferenciación pero para eso tiene que haber libertad, y tiene que haber competencia de pequeñas élites y grupos que vayan surgiendo por el poder, porque si no, que no haya monopolio. Yo estoy de acuerdo. Ni de la política, ni de la economía. Jóvenes, se nos acaba el programa. Por eso último estoy de acuerdo. Y eso no te lo permite el modelo. No, pero llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Ya. Claudio, recomiendo un libro, película, blog, lo que usted quiera. Ahí está la cámara 4. Este es un libro de divulgación, no es un libro muy profundo, es ensayo de personas jóvenes vinculado a lo público que se llama ¿Dónde está el relato? Acá escribe Diego Chaltre, el director ejecutivo de Idea País, pero quisiera, a propósito del tema del programa, recomendar particularmente el ensayo de Daniel Mansuy, que habla sobre la necesidad de rehabilitar la política y cómo el progresismo moral y el liberalismo económico en su vertiente más extrema son extremadamente convergentes e impiden hablar de bienes comunes, que es un poco lo que yo he intentado transmitir. Las pocas cosas buenas que haya dicho están basadas fundamentalmente en la idea de Daniel Mansuy en este ensayo. Eso. Yo quiero sugerir La rebelión de la clase media de Boris Kagarlitsky, que es un escritor ruso, que en este libro, yo lo encontré muy interesante, hace un análisis de todas estas cosas que estamos discutiendo respecto a cuál es el rol que han tenido los medios de comunicación de masa en la concepción aspiracional de este sector, que muchas veces está en el centro del debate, que es esta supuesta clase media, profesionales, personas de ingresos medios, personas que han accedido a algunas de las bondades del modelo, pero cómo esto está en crisis producto de las contradicciones que le son propias. Boris Kagarlitsky. ¿Y se encuentra acá en Chile? Yo creo que sí, y se puede buscar por internet. Básicamente lo que quiero proponer con esto es la lectura respecto de las condiciones en las cuales la clase media hoy día sufre las promesas incumplidas del modelo. Yo quería recomendarles Moral y Política, que es un libro de Albert Camus, o Camus, que... Albert Camus. Bueno, ahí hay alguien más sofisticado. Yo le puse a mi perro. Muy bien. Este libro es notable y conmovedor. Hay dos autores así, uno es Simone Weil y el otro es Albert Camus, que nos hacen reflexionar sobre la política de manera muy profunda, yo lo recomiendo mucho. Y lo otro es Ají Verde, que es de ayer, está en todos los kioscos del país, o en la mayoría de los kioscos del país, que es una nueva revista que tiene mucho por mejorar, pero que pretende instalar el humor político y bajar un poco la gravedad del debate público. ¿A quién le mandamos la factura por este? ¿El modelo? Sí, el modelo. Yo no lo traje, pero quiero recomendar un libro que la traducción en español es Algo va mal, de Tony Judd. Lo pueden encontrar en varias librerías, pueden ir al drugstore acá en Santiago, si no se puede también pedir por internet. En inglés se llama Ill Fares the Land, y es un libro que es fácil de leer, que además está orientado a un público general. No hay que ser como un intelectual, un iluminado, ni tampoco ser ni siquiera de particularmente izquierda o derecha para entender las ideas que se están planteando, y creo que es muy bueno para volver a ciertas nociones de sentido común sobre lo que implica el bien común y cosas que hemos conversado acá. Me parece. La próxima semana les voy a pedir además que recomienden un plato para sacarle un poco los libros. ¿Un plato? ¿Un plato de comida? ¿Estos días? Sí. Por otros con rienda. ¿Tú? Pero... A mí me gusta el pastel de choclo. ¿Pero en invierno? No sé, siempre. O sea, ¿te gusta? ¿Pero de dónde lo sacas? Yo recomiendo el arroz con gris, que es una comida cubana. ¿De arroz con qué? Con gris. ¿Y qué es lo que es gris? Es un arroz con pororo, como arroz puro. Ah, qué bueno. ¿Y tú? A mí me Yo queda lo bueno. mismo, pastel de choclo, empanadas, comida chilena. Qué bien, Sí. Yo, El ajiaco. Cerramos de acuerdo con Pablo. Grande el ajiaco. Porque implicó un asado antes. sí, eso es lo bueno. Muchas gracias por habernos acompañado acá en Agenda Joven, por supuesto todos los fines de semana, además de Agenda Nacional. Esto es CNN Chile.
Universidad San Sebastián, una gran universidad, presentó Agenda Joven en CNN Chile.